Muy buenos días a todas las personas participantes de la Cátedra María de Magdala. Eh, yo tengo el honor de presentar hoy a la persona que nos va a conducir, a nuestra maestra. Es la doctora Carmiña Navia Velasco. La doctora Carmiña Navia, la llamo doctora porque a veces olvidamos con frecuencia. Y decimos que los títulos no son importantes, pero para nosotras, quienes hemos acompañado a Carmiña durante varios años, cuando ella recibió su título honoris causa, doctorado honoris causa en literatura por la Universidad del Valle, ella lo recibió debido a todo el aporte que ella le ha hecho a la ciudad de Cali y bueno, mucho más extendido a los límites de Cali. eh, los aportes que ella ha hecho en literatura. Y los escritos de Carmiña tienen mucho que ver con poemas, porque ella es poeta, con ensayos y sus ensayos todos tratando de poner a figurar a la mujer en muchos ámbitos de lo social, de lo cultural, incluso de lo político. Carmiña es una gestora cultural porque desde su trabajo de base, que es en un sector popular de Cali, ella ha impulsado y sostenido junto con sus compañeras javerianas la biblioteca, lo que antes era Biblioteca Centro Cultural Popular Meléndez y que hoy se llama Casa Cultural Tejiendo Sororidades. Y ella es la que ha impulsado y ha sostenido esta cátedra de teología María de Magdala. Yo podría extenderme mucho más, pero lo dejaría en que el tema que vamos a tratar hoy sobre sororidades, ella lo ha tratado muchas veces y hay un texto del que doy fe en el cual ella cuenta cómo se han entrelazado relaciones sororas en el Círculo María de Magdala de Cali. Ese libro se llama Entrelazar miradas y palabras, de muchos libros que ella ha escrito, una producción literaria abundante, pero si en algo aporta para abrir el tema, Carmiña, pues ese es el que más destaco yo en relación con la sororidad. Entonces, Carmiña, tienes la palabra. Bueno, gracias Sandra por la presentación. En mi nombre personal y en el nombre de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades les doy a todas la bienvenida a nuestra cátedra esta mañana. Eh, Hoy iniciamos el nuevo ciclo. Al final ya les recordaremos qué viene después. Vamos a hablar hoy sobre espiritualidad de la sororidad. La Casa Cultural Tejiendo Sororidades hemos decidido en el equipo este año declarar un año de la sororidad para dar a conocer mejor y más ampliamente este pensamiento de la sororidad, este universo semántico que, digamos, cobija y se expande desde la sororidad y hacia la sororidad. Entonces voy a hablar como normalmente lo hacemos, unos 45 minutos yo creo, y posteriormente vamos a abrir un espacio para aportes por parte de ustedes o preguntas. Bueno, entonces inicio compartiendo la cámara. Ay, La sonoridad se puede enfocar desde muchos aspectos. Entonces, hoy, esta mañana, vamos a enfocarla desde el punto de vista de proponer y generar una espiritualidad de la sororidad. Como toda propuesta,
esta propuesta es para discutir, por supuesto, ¿no? Aquí tenemos un círculo de mujeres que puede ser quizás el símbolo mayor de la sororidad, un círculo de mujeres abrazadas. La palabra sororidad es muy poco conocida y usada en el habla corriente. Tiene, sin embargo, una larga historia en su significado y en su práctica. Es verdad que en el último tiempo ya se habla un poco más de la sororidad, especialmente en algunos, no en todos, pero en algunos de los ámbitos feministas. Este término solo es aceptado por la Real Academia de la Lengua en el año 2018, pero desde mucho antes esta palabra se usó en distintos contextos. En español, la primera persona en usarla y proponerla fue Miguel de Unamuno. En su novela La tía Tula, él la define la palabra sororidad como el amor de hermana. Por otro lado, Miguel de Unamuno insiste al plantear la necesidad de este término, insiste mucho en que el amor de hermano es diferente al amor de hermana. Por eso considera que debe haber una palabra para significarlo. ¿Cómo podemos definir la sororidad? No es fácil, porque sus acepciones y connotaciones se multiplican en la medida en que las mujeres asumimos su reto. La definición que prefiero, porque me parece la que da mayores posibilidades, es que la sororidad la podemos definir como un pacto de hermanas. De este pacto se derivan actitudes, alianzas, apoyos, proyectos. Estas actitudes, estas alianzas atraviesan el ámbito de lo personal, de lo político, de las relaciones, de lo vecinal, por supuesto, de lo espiritual, para las personas que nos movemos o queremos movernos en ese ámbito de la vida, el ámbito de la espiritualidad. Es un pacto que del momento debe realizarse en medio de una sociedad patriarcal, porque nuestra sociedad es una sociedad patriarcal. Entonces, esto significa que hay resistencias a la sororidad, resistencias desde los mandatos explícitos, pero también resistencias desde trampas sutiles que nos generan a las mujeres dificultades para construirlas. Un tema específico sería cuáles son las resistencias a la sororidad en el mundo patriarcal. Entonces, tenemos que luchar por causas comunes de las mujeres y apoyarnos constantemente en las necesidades de unas y de otras. El antecedente bíblico más conocido es el de la relación entre Ruth y Noemi. La relación entre suegra y nuera, posteriormente en el patriarcalismo, se va a convertir en una relación de rivalidad, pero no siempre fue así. Y en este momento encontramos en la historia de Ruth y Noemi cómo nuera y suegra se acompañan, se apoyan, se hermanan, se solidarizan. Cuando Noemi, ya vieja y sin futuro, porque al no tener posibilidades de un nuevo hijo, no tiene mañana,
En las sociedades primitivas, el futuro lo determinaban los hijos. Noemi ya no tiene posibilidades para ese futuro. Y entonces Ruth, su nuera, pronuncia esa palabra fundante, la palabra fundante de la sororidad espiritual, porque le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es decir, se hermana totalmente en la vivencia religiosa o espiritual. El apoyo de Ruth a Noemi se traduce en vida para las dos. Al concebir Ruth un hijo, en ese sentido, como mujeres en Israel, se les abre un camino hacia el futuro. Aquí tenemos una de las múltiples representaciones de Ruth y Noemi, porque hay muchas pictóricas. A lo largo de la historia y concretamente en muchos momentos de la Edad Media, las mujeres continuaron apoyándose unas a otras en la vida y en las labores que requerían especialmente colaboración. Este cuadro de Artemisa Gentileschi de principios del siglo XVII nos muestra el nacimiento de Juan Bautista. Y aquí nos deja ver cómo aquí las mujeres se hermanan, se sororizan para generar vida, la vida de Juan Bautista, en tanto que acá marginalmente está el hombre. La labor de sororidad generalmente es una labor entre mujeres. Ligada más directamente con la vida espiritual, Clara de Asís es la primera mujer que en la primera mitad del siglo XIII llama en su regla de vida a una atención y a un cuidado especial entre las sores. La mayor parte de las veces se confunde y se fusiona a Clara de Asís con Francisco, pero es importante señalar que tuvieron diferencias. La realidad es que Francisco se centró mucho más en el cuidado de la naturaleza, pero Clara, al tener un proyecto de vida concretado en la clausura, pone especial cuidado y especial énfasis en la relación entre las hermanas. Términos teológicos, es la primera mujer que tematiza, no la primera que invita. La vida religiosa femenina fue fundada mucho tiempo antes, pero sí es la primera mujer que tematiza ese cuidado entre las hermanas, insistiendo en el apoyo de unas por otras. Bien, unos siglos después, o a partir de allí más o menos, la sororidad como inspiración y como sustento fue vivida de una manera especial por las beguinas, que habitaron en distintos lugares de Europa entre los siglos XIII y XV. Según algunas definiciones, las beguinas fueron unas mujeres que no vivían ni dentro ni fuera del mundo. Sus comunidades se situaron en los umbrales o en los límites de las nacientes ciudades. En ellas se dedicaban al estudio, especialmente al estudio de las escrituras cristianas, a la oración y al servicio de los necesitados y necesitadas. Las beguinas crearon orfanatos, escuelas, hospitales y ancianatos. Básicamente esas cuatro dedicaciones las definieron a ellas en su quehacer. Orfanatos, los niños; escuelas, los niños; hospitales, los enfermos; y ancianatos, los mayores.
Aunque no pertenecían a ninguna orden institucional o a ninguna orden de carácter religioso, su vida solo fue posible por el compromiso de unas con otras. Vivían sin someterse a ninguna autoridad institucional o masculina, bajo la dirección de una maestra espiritual que las orientaba en sus caminos de búsqueda de la divinidad. Las relaciones de afidamento que desarrollaron dan testimonio de que su vida estuvo sustentada en la sororidad, ya que era lo único que garantizaba su permanencia. Al no tener un respaldo institucional, al no poseer bienes, lo único que garantizaba su supervivencia era su relación de sororidad que se sustentó en la orientación de una maestra espiritual y por tanto en las relaciones de afidamento. Aquí tenemos una representación de las muchas que habría. Aquí tenemos las beguinas que asumen generalmente un vestido común para diferenciarse, para desarrollar más fácilmente su vida. Y tenemos niños y algunas mujeres que aparentemente vivían en la calle y que son atendidas por ellas. Voy a leerles un pedacito de una carta de Jadedis de Amberes a una de sus discípulas. Por eso te ruego, como una amiga a su amiga muy querida, te lo suplico, como una hermana a su hermana muy querida, te lo advierto, como una madre a su querida niña, te lo mando en nombre de tu amado, de la manera que manda el novio a su novia muy querida. Abre los ojos de tu corazón a la claridad y mírate en la santidad de Dios. Aprende a ver lo que es Dios. Bueno, la sororidad de alguna manera hay que rastrearla en la historia porque ha sido ocultado. No quiere decir que no haya existido, pero sí no ha sido tematizada, no ha sido recogida en la memoria. Entonces vamos a dar un salto al siglo XX para ver cómo se proyecta y cómo se genera la sororidad en Madeleine Delbrel, nacida en Francia en 1904 y muerta en 1964. Como les decía, hay ámbitos distintos, pero ya veamos un poquito ámbitos más cercanos a nosotros. Francia a principios del siglo XX. Madeleine de Brel, en 1904, nace en una familia indiferente a la religión. Hacia los 10 y 12 años se acerca a algunos sacerdotes, pero al entrar a la universidad y acercarse a los líderes comunistas, pierde totalmente la fe. Estudia asistencia social, asistente social, trabajo social y trabaja en una barriada obrera en Ivry. También ejerce de enfermera. Después de sus 20 años, o sea, ya ha cumplido 20 años, entre los 17 y los 20 ya está muy distanciada completamente de la religión, conoce al padre Jacques Lorenzo, quien apoya espiritualmente en la tarea que asume de anunciar el Evangelio en medio de un ambiente comunista cerrado a toda voz. Madeleine entonces se enfrenta a las autoridades de Ivry y los líderes sindicales que intentan frenar su trabajo. Decide vivir una vida totalmente entregada a su misión y con dos amigas se juntan en una pequeña casa del barrio y en 1930 quieren oficializar su proyecto de vida y fundan la Caridad de Jesús. Ustedes saben que el término caridad es equivalente al término amor. Es como el amor de Jesús, la caridad de Jesús.
Esta es una asociación autónoma que no depende de autoridad alguna y en la que se juntan las jóvenes al servicio de la misión entre los pobres. Fíjense que en ese sentido es una cierta reproducción del beguinato, porque no dependen de ninguna autoridad externa, se juntan entre ellas. Es un tipo de vida sustentada de nuevo absolutamente en la sororidad, en el apoyo solidario, fraterno y sororo entre ellas. Desde esas pequeñas sororidades, Madeleine realiza su trabajo. Su vida y su escritura nos dan testimonio de una vida mística en el siglo XX, o sea, un ámbito más cercano a nosotros. Algunos libros de Madeleine, nosotros, gente común y corriente, la alegría de creer. Y aquí tenemos la foto de la primera sororidad que ellas fundan, la Caridad de Cristo, la fundan estas tres mujeres en un barrio marginal. Aquí la tenemos a ella. Vamos a ver algunas palabras suyas que nos hablan de su sensibilidad ante la mujer, ante la causa de la mujer. Las mujeres siempre han tenido la percepción del sufrimiento. Las vemos vestidas con las necesidades de todos los tiempos y a lo largo de toda nuestra historia, como compañeras de todas las heridas de la humanidad. Las vemos en los orfanatos con los ancianos y los enfermos, en las leproserías, lo mismo que las veremos después en los sanatorios. Las vemos con los vagabundos, con las bandas de pordioseros, como las hemos visto hace pocos días en las rutas de los evacuados. Las hemos visto hace, las hemos visto en todas las guerras, con las manos milagrosamente adaptadas a tareas imprevisibles. Estas son las palabras que ella escribió en sus textos como profesional de asistente social en el tomo quinto de su volumen de obras completas. La sororidad exige la unión permanente y el apoyo mutuo, el encuentro de manos entre mujeres. Podríamos detenernos en algunos otros ejemplos del siglo XX, pero se nos alargaría demasiado. Sin embargo, podemos pensar en Dorothy Day en Norteamérica, podemos pensar en Julia Esquivel en Guatemala, mujeres que han trabajado en unidad con otras mujeres, en apoyo mutuo sororo con otras mujeres para construir una comunidad de hermanas y desde esa comunidad de hermanas proyectarse al mundo en la consecución de una sociedad más justa, más amplia, más acogedora, más cercana al Evangelio, en este caso que estamos moviéndonos. Bueno, pero como estamos haciendo una propuesta, la primera parte de esa propuesta es una pequeña relectura de lo que podemos encontrar como los signos previos o las muestras previas de lo que podría ser la prehistoria de nuestra sororidad en el siglo actual. Pero ahora nosotros entonces, ahora voy a proponer algunas señas de lo que constituiría, algunas características de lo que constituiría esa espiritualidad de la sororidad si quisiéramos o propusiéramos o propondríamos vivirla en este mundo nuestro actual.
Primero, primera propuesta. Quien está habitado por la sororidad o quien está habitada, porque puede haber hombres que estén habitados por la sororidad también. Quien esté habitado o habitada por la sororidad, asienta su camino en relaciones de afidamento. Anteriormente hablé de la palabra afidamento, pero no la explicité. Y quizás es un término que algunas de las personas que están escuchando no conocen. El término afidamento es un término que apunta a las relaciones que se dan entre maestras y de alguna manera discípulas o seguidoras o amigas de una comunidad espiritual o religiosa. El término afidamento supone un reconocimiento de la autoridad femenina en un mundo en donde no es fácil que ese reconocimiento se dé. Entonces, quien habita la sororidad, quien quiere vivir habitado por la sororidad, reconoce y establece su camino en relaciones de afidamento. Es decir, reconoce a sus maestras espirituales tanto del pasado como del presente. Para ello, saca de la sombra historias, figuras y prácticas que han sido silenciadas y permanecen ocultas. Para generar la sororidad, para producir sororidad, se necesita y se experimenta la mediación femenina, la necesidad, la urgencia, la validez de la mediación femenina. La experiencia de Dios y de lo sagrado se tiñe del color de tradiciones femeninas que reconcilian con el propio ser y que reivindican una imagen de la divinidad vivida y anunciada por las mujeres en distintos momentos de la historia. Se descubre así en esta búsqueda de maestras espirituales, de mediaciones femeninas, se descubre así otro rostro de la vida eclesial. El reconocimiento de la mediación femenina conlleva el alejarse y hacer resistencia frente a rostros eclesiales que solo aceptan e imponen la mediación del varón y niegan a las mujeres el camino de mediar ante lo sagrado y el misterio. No se trata de buscar enfrentamientos, pero sí de realizar una escogencia. Esta escogencia tiene consecuencias y las relaciones y nichos de sororidad permiten asumirlos en paz y con serenidad. El rostro femenino de Dios, mediatizado por maestras espirituales, tiene matices propios. Esta imagen es importante señalarla, tiene un significado especial. Las personas aquí presentes, la mayoría nos movemos en la Iglesia Católica. Otras menores, pero algunas nos movemos en iglesias de tradición protestante o reformada. Todas sabemos perfectamente, con mayor o menor conciencia, que en la Iglesia Católica el poder de la mediación religiosa espiritual está vetado a las mujeres, completamente vetado. En la Iglesia Católica, totalmente vetado.
Solamente ese poder de mediación se entrega a los varones en la Iglesia Católica. Los varones son los únicos que pueden administrar los sacramentos. Y los sacramentos en la Iglesia Católica es la forma más visible y más concreta de caminar hacia la divinidad, de caminar en vida espiritual. Bueno, pues las mujeres no podemos hacer eso en la Iglesia Católica. En la Iglesia Protestante hay algunos avances en ese sentido, en América Latina pocos. Por supuesto, en Inglaterra sí, en Estados Unidos se va abriendo el camino, pero las iglesias evangélicas y pentecostales que nos habitan en los barrios no tienen realmente abierto este camino. Aquí tenemos un conjunto de mujeres en una actitud espiritual dirigidas o coordinadas, orientadas, como lo queramos decir, por una mujer. Segunda característica o segunda señal de una espiritualidad que quiere inspirarse en la sororidad. Se trata de una espiritualidad que se vive en comunidad, en acompañamiento y compañía. No es posible pensar al interior de este paradigma de la sororidad en una experiencia espiritual aislada. Es decir, no me puedo arreglar yo con mi Dios, por allá solamente Él, o en el confesionario del cura. No. Tengo que realizar esa relación con la divinidad en comunidad, en grupo. La vivencia, el pensamiento, las prácticas que la sustentan requieren un discernimiento conjunto. Esto supone que en la espiritualidad de la sororidad partimos del hecho de que la voz de la divinidad, la voz de Dios, se expresa en la voz de los otros, de las otras, en la voz de las hermanas. Por eso es imprescindible el discernimiento conjunto. La voz de la otra o eventualmente del otro complementa e ilumina la propia. En algunas ocasiones la confronta y en esa confrontación hay iluminación. La vivencia comunitaria conduce a un sentido propio de humildad y conciencia de las propias limitaciones y conciencia de los posibles permanentes desvíos que podemos tener. Entonces, en ese sentido, el camino comunitario no solo es consecuencia de la búsqueda espiritual, sino que es su condición de posibilidad de estas vivencias. Es decir, solo en el camino comunitario yo logro despegar una espiritualidad sorora. Solo en el camino comunitario. Aisladamente no lo puedo hacer. La construcción y la vivencia de la comunidad va de la mano con la capacidad de la metanoia. Sin conversión profunda y permanente, no se realiza la comunidad, porque ésta requiere una actitud sencilla, autocrítica, humilde. El horizonte de la sororidad nos lleva a eliminar en cada una de las relaciones nuestras toda sombra de competencias o rivalidades. Estamos, al principio lo decíamos, estamos construyendo
la espiritualidad de la sororidad al interior de un universo patriarcal. El sistema patriarcal se fundamenta casi exclusivamente en la rivalidad y competencia entre las mujeres. Solo el hombre puede dominar si nos neutraliza a las mujeres. Y para neutralizarnos nos ponen a competir entre nosotras. El horizonte de la sororidad exige y conlleva, las dos cosas, exige y conlleva la eliminación de toda sombra de rivalidad y de competencia. Solo el apoyo mutuo y la generosidad mutua permiten el crecimiento espiritual en este paradigma. Tercero, la espiritualidad de la sororidad reconoce a los más y las más vulnerables como el lugar privilegiado de la revelación de Dios. Se trata de una experiencia espiritual que se abre de manera especial hacia las hermanas más pequeñas, hacia su realidad de marginación, de opresión. Su vulnerabilidad es vivida como un llamado especial y fuerte al compromiso por la sanación de situaciones que demandan de nuestras respuestas. Las situaciones de pecado nos llaman a sanar desde nuestras propias posibilidades, a no ignorar ninguna debilidad que nos rodee. Esas debilidades se convierten en llamada a la sororidad. Desde estas situaciones la divinidad nos interpela de una manera especial. El descubrir a Dios en las más y los más vulnerables constituye la base del llamado a vivir la ética del cuidado como un camino de llevar a la práctica el amor evangélico. Ustedes saben que a las mujeres se nos han asignado a lo largo de la historia en la sociedad, se nos han asignado las labores del cuidado. Bueno, esa ética del cuidado que hemos fundado las mujeres es la forma concreta como nosotros podemos llevar a la práctica el amor evangélico. Transformar el mundo desde la ética del cuidado excluye totalmente cualquier forma de violencia para hacerlo. Y tenemos que tener claro que la violencia en ocasiones tiene formas y maneras muy sutiles. La opción por los más débiles en combinación con la ética del cuidado propicia espacios de sanación en los que se construye y se sana el tejido social tan enfermo tantas veces, dañado por temores, por rechazos, por desconfianzas, por negaciones. Desde tejidos sociales más sanos, se encuentran más comunitariamente caminos sanos y reales para la transformación del mundo en todo el conjunto de las relaciones humanas y sociales. De la espiritualidad de las beguinas, inspirada en la sororidad, se conserva este llamado.
Las beguinas, al pasar del tiempo, se descubrió algunos textos de los cuales ellas denominaron regla de vida. Ellas tenían una regla de vida que trascendía los focos locales y se unían un poco como en una especie de confederación. Y de su regla de vida son estas palabras. Si algún pobre me pidiera, yo le daría. Si estuviera en dolor, yo lloraría con él. Si estuviera desconsolado, yo lo confortaría. Si no pudiera moverse, yo lo llevaría. Si estuviera ciego, yo lo conduciría. Si tuviera hambre, yo lo saciaría. Si estuviera desnudo, yo lo vestiría. Si tuviera frío, yo lo calentaría. Si estuviera de camino, yo lo alojaría. Noten ustedes la similitud, la cercanía con lo que se llaman las obras de misericordia. Pero el punto de vista es completamente diferente. Las obras de misericordia es como una especie de mandato, es un discurso imperativo. Las obras de misericordia son 14, 7 morales, 7 espirituales. Entonces, aquí es distinto. Aquí estoy involucrada yo como persona, me involucro yo como sujeto para realizar esas actividades. Bueno, una cuarta característica, una cuarta significación. La espiritualidad de la sororidad nos conduce a una actitud de acogida permanente, acogida a todos y todos sin distensión, casa y corazón abiertos a la otra, al otro, que permanentemente nos desinstala. Ese llamado nos hace salir de nosotras mismas. Acogida que se inspira en el ágape y la comensalía evangélica. Así como la sororidad puede ser simplemente un proyecto político que no tiene nada que ver con el evangelio, y en ese sentido hay personas que han profundizado en él, por ejemplo, Marcela Lagarde, una antropóloga mexicana. Mi propuesta se inscribe en el evangelio, mi propuesta se inscribe en la palabra de Jesús. Entonces, nuestra acogida desde la sororidad se inspira en el ágape y la comensalía evangélicas. No solo el testamento más mayor de Jesús está dado en la mitad de una cena, sino que muchísimas veces Él se reunió con sus amigos y amigas para compartir su palabra en la cena, en la comida. Y eso no, y otras veces lo utilizó como parábolas. Acogida de la inmensa diversidad humana y de los múltiples caminos para buscar a Dios. Esta acogida se convierte en inspiradora de cualquier práctica pastoral, excluyendo anuncios de la palabra que se inspiren en amenazas o temores, como tantos anuncios que escuchamos por ahí. Construir la casa de la sororidad es construir la casa donde todos se sientan bien. Bueno, quinta, una última nota de esta espiritualidad, una última característica, es que la podemos definir o vivir como sentipensante. Parte de cada momento y circunstancia hecha carne. Involucra al cuerpo, a las emociones, al psiquismo íntegro. No ignora el psiquismo, no ignora nuestras emociones, no dice que hay que parquearlas, que hay que prescindir de eso, que hay que trascenderlas. No, se inscribe en esas emociones,
en ese psiquismo íntegro para tratar de transformarlo, para tratar de acondicionarlo a la sororidad. Venimos de una tradición eclesial y cultural que ha querido limitar la vida a los estrechos márgenes de la razón. La espiritualidad sororal rescata cada partícula de nuestro cuerpo y de nuestro psiquismo. Este horizonte bendice el cuerpo de las mujeres tantas veces maldito y condenado por los varones eclesiales a través de los siglos. Esta bendición del cuerpo nuestro pasa muchas veces por recordar y hacer conciencia de que en el núcleo, en el centro de nuestra corporalidad, tenemos la matriz. Y la matriz es un órgano generador de vida. Un órgano que, según lo que plantea una psicóloga, Lucy Irigaray, una psicoanalista, es el único órgano en la humanidad, por supuesto, que permite que dos seres convivan en el mismo lugar, en el mismo momento, en la misma dinámica, sin dañarse uno al otro. La matriz, nuestro centro, entonces tiene que ver también con nuestra posibilidad, propuesta, proyecto de una espiritualidad sororal. La espiritualidad sorora reivindica una real encarnación, no una encarnación de nombre, una real encarnación. Y esto conlleva rescatar cada partícula de nuestro cuerpo y de nuestro psiquismo. La experiencia del misterio que nos trasciende es total e integral. Se revalora el sentir, la emoción, la intuición, la sospecha. Todas estas cosas que hemos tenido y que se han despreciado a lo largo de la historia se recogen. Desde esta integridad se sale al otro, a la otra, al mundo, al universo, a la sociedad. Y entonces se capta lo oculto, lo escondido, lo que muchas veces no puede traducirse en palabras y mucho menos traducirse en conceptos. El camino de la poesía, tantas veces recorrido por los y las místicas, se convierte en un apoyo permanente. La poesía nos lleva al otro, a la otra, la poesía nos lleva al mundo social y muchas veces la poesía nos lleva a la divinidad en nuestro camino espiritual. Bueno, muchas gracias, Carmiña. De nuevo, pues el chat está lleno de agradecimientos con el que todas estamos de acuerdo. Necesitamos profundizar en la espiritualidad de la sororidad y volverla nuestra cultura. Muchas gracias. Gracias. Aquí estamos también poniendo la propaganda de la cátedra para este semestre. Hoy estamos con espiritualidad de la sororidad y el próximo mes de septiembre, el 27, tenemos retos teológicos y sociopolíticos de las mujeres con la doctora Carmen Bernabé Ubieta. El sábado 25 de octubre tenemos teologías feministas musulmanas con Juan José Tamayo Acosta. Y el sábado 29 de noviembre tenemos el tema del abuso espiritual en las iglesias con la doctora Lina Fernanda Montoya Alzate. Nuestra cátedra siempre es el último sábado, septiembre, octubre, noviembre, sería de cada mes, y a las 10 de la mañana por vía Zoom. Recuerden que siempre deben inscribirse, que las personas que se inscriban reciben la grabación. Y bueno,
Muchas gracias en nombre de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades y de la Cátedra de Espiritualidad y Teología María de Magdala. Mil gracias por su participación y nos vemos en la próxima cátedra. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, gracias, Muchas gracias para todos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Dios nos sueña creadoras de la historia, gestadoras de vida y de palabra, constructoras de la sororidad. Sororidad. Caminamos la historia y el camino, amamos la ciudad, caminamos la iglesia, constructoras de la sororidad. Sororidad. Mujer nueva, creadora de la historia, gestadora de vida y de palabra, constructoras de la sororidad. Sororidad. Caminamos con Clara, con Marcela, Catalina, Hildegarda, las Teresas, las mujeres anónimas y amantes, caminantes de América Latina, constructoras de la sororidad. Sororidad. Mundo nuevo tejido en nuestras manos, luz de historia de una nueva hermandad. Dios nos llama creadoras de la historia, constructoras de la sororidad.